Pues iniciamos ya nuestro tiempo de conversación diario en CNN Plus. Muy interesante lo que vamos a contar, lo que van a contar nuestros invitados, porque hablaremos de una situación que afecta lamentablemente a miles de españoles, a millones de españoles, gente que pierde su empleo y que tiene que recolocarse. Vamos a hablar de las nuevas técnicas para encontrar un horizonte profesional después de una vida laboral que a veces es de muchos años, de toda una vida, que se queda truncada por un ERE, por una decisión de reajuste empresarial. Ellos prefieren llamarle a la situación de paro transición profesional. Vamos a verlo en positivo. Transición para otro trabajo. Pero hay que saber también prepararse, hay que saber negociar un despido, y de todo eso nos van a hablar nuestros invitados. Ellos son profesionales del mundo empresarial que perdieron su empleo y que comparten con otros 5 autores su experiencia de tener que enfrentarse a una situación de reconvertir sus carreras para seguir su carrera laboral, su etapa profesional, y han escrito un libro en el que van a encontrar desde luego muchas claves para saber qué es lo que tienen que hacer. Ese libro se titula, lleva como nombre genérico Punto y Seguido, cómo gestionar el desempleo y crear nuevas oportunidades profesionales. Hoy nos acompañan aquí Aránzazu Montes y Diego Boluda. Aránzazu, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, luego es muy interesante, sobre todo si no se conoce el mundo de los recursos humanos, esto que planteáis en el libro. ¿Cuál fue vuestro caso concreto? ¿Cómo llegáis a esta experiencia que plasméis en el libro? En mi caso concreto hubo un cambio organizacional, hubo un cambio organizativo en la empresa en la que estaba, y en aquel momento, bueno, pues lo que me plantearon entendí que no respondía pues a lo que había sido mi trayectoria profesional, no me convencía, y bueno, pues al final decidimos o convinimos el separarnos, ¿no? De alguna manera planteé que, bueno, pues que sentí que en aquel momento mi carrera profesional en aquella compañía se había agotado, y fue de esa manera. ¿Fue traumático en su caso? Yo creo que el trauma quizá lo vives un poquito más luego, cuando empiezas a sentirte, bueno, pues eso, que ha cambiado tu rutina, que ha cambiado tu realidad, que estás de otra manera, que tienes que adaptarte a una nueva situación. Entonces, bueno, pues ahí tienes tu proceso de duelo. Y en caso de Diego Boluda, ¿qué es lo que le pasó? Bueno, pues algo bastante similar y muy común en las empresas actualmente. En el año 2008 la empresa empezó a reestructurarse y a partir de ahí, en un momento dado, deciden reestructurar el departamento en el que yo estaba, y en un momento dado, pues la dirección decide adelgazar el departamento. Yo soy especialista en tecnología de la información y otros compañeros y yo pues fuimos los elegidos para abandonar la empresa en ese momento. Bueno, le comunican que tiene que abandonar la empresa, su situación laboral cambia absolutamente, claro, y su situación personal y anímica y de todo tipo. Bueno, evidentemente es un cambio en tu vida, es una cosa que además es común a todas las personas que pasan por esta experiencia, ¿no? A todos los autores del libro y a todos los colaboradores, ¿no? Efectivamente es un cambio importante, pero es un cambio que tienes que asumir y que tienes de alguna forma que resolver, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro, Punto y Seguido? Son 7 autores, todos ellos han pasado, como ustedes, por una situación parecida, de tener que decir un día adiós a la empresa y decir, bueno, estoy en casa, ya no tengo que ir a las 8 a las 9 al trabajo, me sobra tiempo, ¿qué hago? Tengo tantos años, ¿qué voy a hacer con mi vida profesional? Bueno. Este proyecto surgió hace un año porque nosotros fuimos afortunados en el sentido de que nos conocimos en una agencia de Outplacement. Y bueno, pues allí una de las cosas que hacíamos era reunirnos cada X tiempo para contarnos las experiencias comunes e intercambiarlas como una manera de enriquecernos mutuamente. Y entonces uno de los autores, Ramón, planteó, ¿por qué no ponemos, ahora que somos profesionales también de gestionarnos a nosotros mismos en esta situación, ¿por qué no hacemos juntos un libro y plasmamos todo eso en nuestras experiencias, el proceso, cómo lo vamos llevando, los pasos que damos, y como forma también de compartir y de ayudar a otras personas? Nos pareció una idea estupenda, nos pusimos a la tarea y al principio pues éramos unos poquitos más, luego pues los proyectos a veces es lo que tienen. Hay gente que se va descolgando, ¿no? Se va, bueno, pues eso, pasas tus rubicones y al final pues quedamos 7, aunque tuvimos también la enorme fortuna de contar con las colaboraciones de más de 20 y tantas personas. En ese sentido pues es un libro muy vivo porque de alguna manera bebe de muchas fuentes, ¿no? Sí. Bueno, habla de el outplacement. ¿Exactamente de qué estamos hablando cuando utilizamos ese término? ¿Es, digamos, recolocación? Bueno, el término más conocido es recolocación. Nosotros también hablamos de outplacement como acompañamiento y también hablamos de outplacement como reorientación profesional.
Realmente son unas personas que trabajan en el ámbito de los recursos humanos, no son consultoras de selección, son empresas que ante una situación como la que hemos pasado mi compañera Arantxa y yo, y el resto de autores también, pues te reciben. En este caso, en mi caso, y creo que en el de Arantxa también, formó parte del paquete de salida de la empresa, en el que la empresa te ponía en contacto con una consultora de este tipo, y ellos de alguna forma te acogen y te acompañan. Hay que tener en cuenta que los profesionales que llevan un número importante de años en las empresas, pues bueno, pues para ellos es un golpe, es algo... Un golpe muy duro. Es un golpe duro. Muy duro. Muy duro. Es algo que percibes como malo al principio y que tienes que pasar. Entonces estas empresas tienen varias líneas de actuación. La primera línea sería la acogida, que bajo mi punto de vista es algo muy importante, es recoger al profesional, acoger al profesional, ver qué es lo que le pasa, ver cuál es su situación familiar, cuáles son sus expectativas profesionales, y a partir de ahí le ayudan, le hacen una reorientación profesional. Hablan contigo, bueno, qué es lo que quieres hacer. Hay que tener en cuenta que las salidas ante una situación de estas pueden ser varias. Tú puedes plantearte seguir en la misma línea de trabajo, en un puesto similar, buscar un puesto similar. Puedes pensar en una aventura empresarial o en formar una empresa. Bueno, hay diferentes posibilidades. Entonces, ellos, entre otras cosas, hablan contigo, te hacen ese acompañamiento, te dan consejos, te ayudan a actualizar el currículum vitae, que es una de las armas, o sea, es la presentación ante nuevas empresas, y bueno, pues ven cómo estás de formación, si es necesario reciclarte, si tienes que nivelar tu formación. Bueno, pues una serie de cosas que son importantes. Te enseñan de alguna forma a enfrentarte al mercado laboral que posiblemente haya cambiado desde el último proceso que tú abordaste de búsqueda de empresa. Bueno, ¿y estas agencias, estas consultoras, son eficaces? Bueno, como ha comentado Diego, todo lo que hacen, bajo mi punto de vista, realmente estas agencias, el propósito es que tú mismo te sientas, ganes confianza a la hora de reincorporarte al mercado laboral. Porque son eficaces en la medida en que uno mismo quiera ser eficaz. Realmente no son agencias de recolocación en el sentido de... No buscan un destino profesional. No, toma, aquí tienes estas 3 posiciones, te están esperando para que vayas allí y la que mejor te venga, esa es la que coges. No, es un reforzamiento de ti mismo ante esa situación. Por eso se habla de acompañamiento, por eso se habla de que, bueno, pues un poquito hacen análisis de tus competencias, tratan de estimular toda esa fuerza interna que tú tienes que tener ante este momento. Pero no nos engañemos, eres tú el que te tienes que movilizar, eres tú el que tiene que preparar tu currículum, eres tú el que tienes que buscar otras fuentes o recurrir a tu networking, o eres tú el que se tiene que reinventar. ¿Qué es recurrir a tu networking? Porque estamos hablando para personas que no manejan estos términos. Perdón. Y además es que en el libro, en nuestro libro lo explica, viene en el glosario. Que tiene que ver con Internet y con los contactos profesionales en Internet, pero claro, como la gente que nos ve no está puesta... Además es que los profesionales de recursos humanos algunas veces hablamos así, es verdad. Significa, bueno, pues tu red de contactos, aquellas personas con las que tú has tenido contacto a lo largo de tu vida profesional y que has conocido por diversas circunstancias, porque hayas trabajado en las mismas compañías, porque hayas tenido una relación cliente-proveedor, porque hayas estado en asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese conjunto, en realidad son las relaciones interpersonales que puedes de alguna manera pues, aprovechar. ¿A quién puedes acudir? ¿Con quién puedes ponerte en contacto? Porque claro, hablaba del golpe, un golpe psicológico, es un mazazo, ¿no? Que era una empresa ya menos profesional, que además se desempeña bien en su puesto de trabajo, que lleva varios años, y bueno, te ha tocado por lo que sea. Hay un ERE, hay un reajuste. La primera pregunta